Hola a todos y bienvenidos a su canal de chismes favoritos Corazones. Estoy tan emocionada de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos a profundidad en un drama que ha sacudido al mundo del espectáculo, un drama que involucra a dos de las figuras queridas de Turquía, la increíble Hande Rafael y el encantador Kerem Bürsin. Rense porque hoy vamos a desentrar más menos a detalle el misterio de de esas lugrimas y lo que realmente ocurrió superíndice 3 tras bambalinas. Agarraos fuerte porque esto se va a poner interesante. Antes de empezar, si eres nuevo por AQU, asegúrate de darle al botón superíndice 3N de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras exclusivas. Tenemos muchísimo chismecito delicioso para compartir con ustedes. Y si ya eres parte de esta maravillosa comunidad, bienvenido de nuevo. Me encanta tenerlos a todos aquí. Su apoyo significa el mundo para y me motiva a seguir investigando y traigo copyright dándoles las primicias jugosas. Ahora vamos al grano, pero antes un pequeño repaso para los que se incorporan ahora. Hande Rafael, un nombre que resuena con belleza, talento y una sonrisa que ilumina cualquier habitación superíndice 3N. Kerem Bürsin, un galutene con un carisma arrollador y una mirada que derrite hasta el hielo. Juntos, Hande y Kerem conquistaron nuestros corazones en la exitosa serie Senu con diéresis al Capm, donde su química era tan palpable que traspasó superíndice 3 la pantalla. Su romance nacido entre maras y flores, se convirtió superíndice 3 en un cuento de hadas moderno que todos queríamos creer. Era la personificación superíndice 3N del amor verdadero, una pareja que parecía destinada a estar junta para siempre. Las redes sociales se inundaban con sus fotos, sus interacciones y sus muestras de afecto. Eran la pareja del momento. Pero como en todo cuento de hadas, a veces la realidad es mucho más compleja de lo que parece. Las campanas de boda que muchos esperaban nunca sonaron. La magia se desvaneció superíndice 3 y la pareja, para la tristeza de millones de fans, anunció superíndice 3 su separación superíndice 3N. La noticia fue un balde de agua fría, y aunque ambos mantuvieron silencio sobre los motivos de la ruptura, los rumores no tardaron en inundar las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N. Se especulaba sobre infidelidades, sobre diferencias irreconciliables, sobre presiones externas. La verdad era un misterio absoluto. Los fans desconsolados intentaban encontrar respuestas en cada gesto, en cada palabra, en cada publicación superíndice 3N de sus ídolos. Y es aquí donde la historia se vuelve aún de ese intrigante. Hace poco comenzaron a circular unas fotografías de Hande Rafael visiblemente emocionada, con lágrimas en los ojos, aparentemente en el set de una nueva producción superíndice 3N. Las imágenes desataron una ola de especulaciones. Copyright agua pasado. ¿Por copyright la actriz estaba tan afligida? ¿Acaso la sombra de Kerem Bürsin aún la atormentaba? ¿Era una recauda emocional? ¿O algo mucho ese profundo estaba sucediendo? Las teorías conspirativas proliferaban en Internet, alimentando aún desde la incertidumbre. Durante semanas hemos estado investigando a fondo este misterio, contactando a fuentes cercanas a la actriz, analizando cada pista y cada detalle. No ha sido fácil, debo confesarles. La gente cercana a Hande es muy discreta y protege su privacidad con más menos así. Pero con paciencia, perseverancia y una buena dosis de encanto, hemos logrado recabar información superíndice 3N valiosa. Y hoy por fin, podemos revelarles lo que realmente ocurrió superíndice 3. Rense porque la verdad es compleja y conmovedora de lo que podrán imaginar. Es cierto que Hande Rafael ha estado lidiando con una serie de emociones intensas en las últimas semanas. Pero contrariamente a lo que muchos pensaban, Kerem Bürsin no es el principal responsable de esas lágrimas. Si bien es innegable que la ruptura fue dolorosa para ambos, Hande es una mujer fuerte y resiliente que ha sabido seguir adelante. Ha demostrado en numerosas ocasiones su capacidad para superar obstáculos y para reinventarse a sí misma. La verdadera razón superíndice 3N de su emotividad se encuentra en el nuevo proyecto que está llevando a cabo. Hande ha aceptado un papel que representa un desafío actoral significativo, un personaje que la obliga a conectar con emociones profundas y a explorar facetas de sí misma que nunca antes había mostrado. Es un rol que la saca de su zona de confort y la obliga a enfrentarse a sus propios demonios.
Según nuestras fuentes, el personaje que interpreta Ande es una mujer que ha sufrido copyright vidas irreparables, que ha luchado contra la adversidad y que ha tenido que reconstruir su vida desde las cenizas. Es una historia de resiliencia, de superación superíndice 3N y de esperanza. Para meterse en la piel de este personaje, Ande ha tenido que revivir sus propios traumas y enfrentar sus miedos profundos. Ha tenido que desnudarse emocionalmente y mostrar su lado vulnerable. Es importante recordar que los actores, a pesar de su fama y su glamour, son seres humanos como cualquier otro, con sus propias heridas y cicatrices. Y cuando un actor se entrega por completo a un papel, cuando se permite sentir las emociones de su personaje, es inevitable que experimente un torbellino de sentimientos. La línea entre la realidad y la ficción superíndice 3N se vuelve borrosa, y las emociones se intensifican. Además de eso, Ande es una persona muy sensible y empática. Le afecta profundamente el sufrimiento de los demás, y se involucra al máximo con las historias que cuenta. En este caso, la historia de su personaje es tan conmovedora y tan real que es imposible no emocionarse. Es una historia que resuena con muchas personas que han experimentado copyright vidas y dificultades en sus vidas. Pero las lágrimas de Ande no son solo de tristeza. También copyright son lágrimas de pasión superíndice 3N, de dedicación superíndice 3N y de orgullo. Estuvo entregando todo de su misma en este proyecto, y estuvo demostrando una vez más su talento y su versatilidad como actriz. Estuvo dispuesta a arriesgarse, a desafiarse a sí misma y a mostrar su lado autocopyrightico. Y aquí viene la parte sorprendente de la historia. Si bien Keren Bursin no es la causa directa de las lágrimas de Ande, su ha tenido un papel indirecto en su proceso de preparación superíndice 3N para el personaje. Esto es realmente fascinante, corazones. Resulta que Ande ha estado trabajando con un coach actoral que también copyright N trabajo superíndice 3 con Kerem en el pasado. Este coach, cuyo nombre mantendremos en el anonimato para proteger su privacidad, es un reconocido profesional en la industria, con una larga trayectoria ayudando a actores a perfeccionar sus habilidades y a conectar con sus emociones. Ha ayudado a Ande a conectar con sus emociones profundas y a encontrar la verdad en su interpretación superíndice 3N. Le ha brindado las herramientas necesarias para comprender a su personaje y para darle vida de manera autocopyrightica. A través copyright de este coach, Ande ha podido conocer sobre el enfoque de Kerem como actor, sobre su dedicación superíndice 3N al trabajo y sobre su capacidad para transmitir emociones complejas. Ha aprendido sobre sus copyright técnicas, sus copyright todos y su filosofía como actor. Esta información superíndice 3N ha sido invaluable para Ande, y le ha ayudado a crecer como actriz y a superar sus propios límites. Le ha permitido ver el mundo de la actuación superíndice 3N desde una perspectiva diferente y a descubrir nuevas formas de expresar sus emociones. Es decir, aunque su relación superíndice 3N romántica llegó superíndice 3 a su fin, Ande y Kerem siguen conectados a través copyright de su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N. Y aunque no es tu copyright N juntos como pareja, siguen respetándose y admirándose mutuamente como profesionales. Han logrado mantener una relación superíndice 3N cordial y profesional, lo cual es admirable teniendo en cuenta la intensidad de su romance pasado. Esta historia nos enseña más o menos a que las relaciones, incluso cuando terminan, pueden dejarnos lecciones valiosas y pueden ayudarnos a crecer como personas. Nos recuerda que el dolor puede ser un catalizador para el cambio y que la adversidad puede fortalecernos. Que incluso en los momentos difíciles, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y para reinventarnos a nosotros mismos. Y sobre todo nos recuerda que Ande Eru Párrafo es mucho que una cara bonita. Es una actriz talentosa, una mujer fuerte y una persona sensible que se entrega por completo a lo que hace. Y estamos seguros de que este nuevo proyecto será un con diéresis copyright sito rotundo y que le traerá muchas alegrías. Que la consolidará como una de las actrices importantes de su generación superíndice 3N. Pero esto no es todo, corazones. Tenemos aún detalles jugosos sobre este nuevo proyecto de Ande. Según nuestras fuentes, se trata de una serie de televisión superíndice 3N que aborda temas delicados como la salud mental, la violencia de copyright nero y la discriminación superíndice 3N. Es una historia que busca generar conciencia y promover el cambio social.
Ande estuvo muy comprometida con este proyecto y estuvo dispuesta a utilizar su plataforma para dar voz a quienes no la tienen. La serie cuenta con un elenco de primera categoría y con un equipo de producción Superíndice 3N de gran talento. Se espera que sea un grano con diéresis copyright sito de crítica y de público. Y por supuesto estaremos aquí para mantenerlos informados sobre todos los detalles. No se pierdan nuestras Pro Superíndice 3 y más actualizaciones. Ahora bien, queridos espectadores, recapitulando un poco, las lágrimas de Ande Eru Parrafuel en el set no se debieron directamente a Kerem Bürsin, aunque su influencia indirecta a Trabu Copyright ese de un coach actoral como en su estuvo presente. Estas lágrimas fueron muy bien el resultado de un papel desafiante y emocionalmente exigente que la obligó Superíndice 3 a conectar con sus propias experiencias y a explorar nuevas facetas de su talento actoral. La historia nos muestra que incluso después copyright ese de una ruptura, el crecimiento personal y profesional puede surgir de maneras inesperadas. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Ande Eru Parrafuel y sobre el mundo del espectáculo. Recuerden que detrás de cada figura pública, hay una persona con sentimientos, con sueños y con luchas. Me encantará saber su opinión Superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué copyright piensan de la relación Superíndice 3N entre Ande y Kerem? ¿Creen que alguien dúa volveru N a estar juntos? ¿Qué copyright esperan del nuevo proyecto de Ande? Dejen sus comentarios abajo. Los leo a todos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme, recuerden darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis exclusivas. Los quiero mucho y nos vemos en el Pro Superíndice 3 vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, mantengan la calma y sigan chismoseando. Besos.